A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar nuevamente un tema que cada día nos remueve todas las opiniones que nos hemos formado respecto de la formalidad y de la calidad de la democracia de una de las más antiguas democracias del mundo, como es la inglesa. Y el tema del que vamos a conversar nuevamente es el tema del Brexit. El 31 de marzo se cumplió el plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, de acuerdo a la comunicación que el gobierno británico enviara a la comunidad hace 2 años exactamente, luego de conocerse los resultados del referéndum que sobre este tema se realizó en el Reino Unido. 2 años son 730 días. 730 días durante los cuales al Parlamento británico, al gobierno británico, le resultó imposible alcanzar unos acuerdos mínimos para poder dar el paso de la separación de una manera ordenada, de una manera racional. Cumplido el plazo, la Unión Europea les ha dado 12 días, 12, después de que más de 730 fueran desperdiciados, les ha dado 12 días para que en estos 12 días logren llegar a un acuerdo elemental que permita una salida ordenada. Obviamente, una extensión del plazo es factible siempre y cuando, desde la perspectiva de la Unión Europea, se cumplan ciertos aspectos esenciales como la aceptación del Parlamento británico al procedimiento de salida acordado entre la Unión Europea y la señora May, o una convocatoria a elecciones anticipadas, o una convocatoria a un nuevo referéndum para resolver el tema del Brexit internamente en la Gran Bretaña. En este caso, si se cumpliera alguna de estas 3 condiciones, se podría dar una flexibilización del plazo para eventualmente llegar a un acuerdo ordenado. Los escollos principales para una salida ordenada, fuera de los problemas internos de las facciones que al interior del Parlamento británico y del propio Partido Conservador han existido, son 4 temas. El primero, la situación de las personas, británicos y comunitarios, en el Reino Unido y en la comunidad respectivamente, luego de un Brexit. Segundo, los términos económicos de la futura relación entre las partes, es decir, cómo se van a mover las mercancías, cómo se va a comerciar entre los países una vez salido el Reino Unido de la Unión Europea. 3, el más grave, al menos para el interno de la sociedad británica, que es la frontera entre la Irlanda miembro de la Unión Europea por propio derecho y la República de Irlanda, parte del Reino Unido, que tienen una frontera común que tiene además un grave componente político, como ser los términos del acuerdo de paz que se celebraran con el ejército republicano irlandés y que
podrían ponerse en riesgo ante la creación de una frontera dura. Y cuarto, el establecimiento de las obligaciones mutuas pendientes respecto de los compromisos adquiridos y de las inversiones realizadas. Sobre este complicadísimo tema, vamos a conversar con una voz totalmente autorizada, como es Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en el Ecuador, y con quien ya tratáramos este tema hace un año, casi un año. Las opiniones que en su momento se expresaron en ese programa han tenido poquísima variación, lo cual da la medida de lo estéril que ha sido el esfuerzo del Parlamento británico a lo largo de este tiempo. Marianne, bienvenida y conversemos pues sobre esta situación tan compleja. Bueno, muchas gracias, Allen. Personalmente te agradezco para poner el tema otra vez en tu agenda, porque al final de estos 2 años, sobre todo los últimos meses que han sido bastante complicados, lo que se puede constatar es un poco una cansancio, yo diría, por el lado de la Unión Europea. No todos, por supuesto, y felizmente. También hasta bromas. La gente ya casi están ridiculizando lo que está pasando. También se ve en otros países terceros que no hay interés, ya no quieren, no es el tema de moda. Pero personalmente yo pienso que sí deberíamos seguir buscando una salida y tenemos que luchar hasta el último día, porque el impacto de todo este proceso es tan importante sobre los seres humanos mismos, sobre la política, sobre la economía, como tú dijiste, que bueno, a pesar de todo, deberíamos seguir siendo bastante racional en mirar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y si realmente no se puede hacer algo que nos parece ordenada y como defendiendo un poco los derechos adquiridos, lo que deberíamos hacer es tratar a evitar que llegamos a una situación peor. Entonces, bueno, te agradezco mucho para la invitación y con mucho gusto tratamos a explicar un poco qué es la situación actual, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cómo no? Marianne, yo grabé hace unos días un programa sobre los antecedentes que rodearon al plebiscito que se hiciera en el Reino Unido para un poco explicar cómo se llegó en el Reino Unido al Brexit. Sin embargo, aquí me interesa a mí mucho más la perspectiva de la Unión Europea en relación al Brexit y obviamente a unos riesgos implícitos que nuevos plazos podrían generar, por ejemplo, en el tema de las elecciones europeas para el Parlamento Europeo. Bueno, efectivamente, como lo hemos dicho desde el primer día, arrepentimos muchísimo la decisión de la población británica, pero sí aceptamos, respetamos. Ha sido una decisión que ha sido tomada en un referéndum hace 2 años y medio ya. ¿Y qué podemos hacer? Quiere decir, bueno, nos da pena. Es un socio muy importante, siempre, bueno, durante los últimos 40 años ha sido un socio muy importante, pero si quieren irse, no podemos tampoco forzarles de quedarse. Pero bueno, ¿qué es la posición que tenemos? Es que yo pienso que al nivel político más alto, yo pienso que queremos seguir buscando algo que no sea demasiado como grave para ni los británicos ni los europeos. Y sí, ya estamos perdiendo un poco la paciencia, porque efectivamente el acuerdo hemos negociado el acuerdo durante casi 2 años. Para nosotros parece que es la única manera de obtener una salida ordenada del Reino Unido
de la Unión Europea. Y nosotros queremos que sea ordenado, no queremos que realmente llegamos a una situación caótica, porque no va a ser en el interés de nadie, ni por el lado del Reino Unido, ni por el lado de la Unión Europea. Entonces, hemos concluido el acuerdo de salida, que ya ha sido en noviembre del año pasado, nosotros hacemos todo para decir, por favor, considere este acuerdo, lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, y no podemos cambiar. Nosotros no hay que olvidar tampoco, somos un conjunto ahora, de 27 Estados miembros. Correcto. Todo lo que contiene el acuerdo son compromisos. Son compromisos entre, por un lado, el Reino Unido y por otro lado, 27 Estados miembros. No se puede cambiar lo que ha sido acordado al nivel de los gobiernos. Entonces, si al final se acercaron unos 10 días antes, este día, al finales de marzo, nos reunimos entre los líderes más altos de la Unión Europea y teníamos que tomar una decisión sobre la última pregunta y el único punto sobre el cual el Parlamento británico ha podido ponerse de acuerdo era como la solicitud de tener unos meses más. Nos reunimos, eso ha sido, la fecha no me recuerdo muy bien, yo pienso que es el 21 de marzo nos reunimos, y eso también, entre 27 no ha sido tan fácil, me imagino, pero sí había apertura de decir, nosotros no queremos que la semana próxima, porque era, solamente una semana antes, el final de marzo, que se termina todo. Entonces les hemos dicho, si ustedes siguen pensando que el acuerdo que nosotros negociamos puede eventualmente recibir una mayoría en su parlamento, les damos un poco más tiempo, y por favor, haznos saber antes el 29 de marzo, la día de salida. Y otra vez hemos visto que no han llegado. Entonces, el escenario era, si ustedes pueden votar en favor del acuerdo el 29 de marzo, nosotros vamos a darles hasta el 22 de mayo, antes las elecciones del Parlamento Europeo, para realmente prepararse a este día de salida. Si no, ¿a qué sirve? Les vamos a dar 2 semanas, y ustedes en estas 2 semanas nos van a indicar lo que quieren realmente, porque es muy difícil para nosotros saber lo que realmente quiere ahora la población británica, que quiere el Parlamento, porque no quieren salir sin acuerdo, pero no quieren salir tampoco con el acuerdo que tenemos. Entonces nosotros estamos preguntando, por favor, dinos lo que quieren. Si ustedes nos dicen, queremos hacer otro referéndum, queremos organizar nuevas elecciones, queremos algo muy preciso, nosotros podemos, entre nosotros 27, tratar a ponernos de acuerdo y hacer lo que ustedes nos piden, pero no nos piden. Entonces, ahora lo que es el escenario actual es que nosotros estamos esperando la semana próxima, el 10 de abril, el miércoles. ¿El 10? El miércoles tenemos otra reunión al nivel de los líderes de la Unión Europea. Sí. Entonces, por supuesto, vamos a escuchar a la señora Theresa May para ver en qué dirección quieren ir. Porque si no hay nada, el 12, a medianoche, ya se cumple este plazo, que ya sería definitivo. Entonces estamos un poco a la espera de la petición, la solicitud, las indicaciones que nos va a dar la señora May el miércoles de la semana próxima. Hemos visto ayer que en el Parlamento británico votaron para pedirnos otra extensión, solamente con un voto. Entonces ha sido muy claro que ahí también, es muy peleada la cosa, ¿no? Es bastante peleada. Van a pedirnos una extensión, eso ya lo sabemos, pero nosotros no estamos, ¿cómo decirlo? Se puede siempre pedir una extensión, pero nosotros lo que queremos es una solicitud argumentada. Claro. Porque no vamos cada 2 semanas vernos y decir, queremos otra extensión. Entonces, eso crea demasiada inseguridad para todos, para nosotros, para
para los británicos, entonces queremos evitar. Entonces vamos a escuchar bien la semana próxima lo que va a ser la solicitud, pero por nuestro lado yo lo escuché del más alto, la más alta autoridad, el señor Juncker dijo ayer o anteayer, bueno, que hasta el último minuto vamos a tratar a evitar que el Reino Unido salga sin acuerdo. Pero no es en nuestras manos. No, así es. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo, y seguramente la Unión está muy preocupada también por este tema, de cómo la demagogia y en cierta forma el populismo pueden utilizar cierto tipo de herramientas sociológicas, psicológicas, dentro de una población presumiblemente bastante educada, para, apelando a sentimientos nacionalistas que se pensaran ya a esta altura del partido totalmente superados, particularmente en Europa, luego de ver un proyecto político y económico que garantiza el periodo de paz más sostenido en la historia europea de los últimos 1000 años. Entonces, es realmente extraño y desde mi perspectiva un poco desalentador encontrar cómo un proyecto tan interesante y tan valioso como ha sido la Unión Europea en términos de asegurar la paz al continente, no solo la paz, el no tener que estar reconstruyendo todo cada 25 años, como le había pasado a Europa durante casi 1000 años, ¿no? Y encontrar que todavía estos atavismos del nacionalismo juegan un juego importante. Y te decía yo que me preocupa mucho porque el resurgimiento de los nacionalismos europeos es una realidad que está ahí y que ciertamente el ejemplo de la Gran Bretaña no va a ser el mejor ejemplo, ¿no? No sé cuál es la visión que tiene la Unión Europea al respecto. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil, porque no podemos, quizás sea un poco prepotente decir que bueno, todo este referéndum y el resultado de este referéndum, todo el proceso es, al origen hay todo el nacionalismo y hay todo el populismo. Probablemente es un factor muy importante. Pero para mí, sobre todo en mi posición, decir que el Parlamento británico es lleno de populistas, o todos los que están en favor de Brexit son populistas o son nacionalistas, es un poco difícil como juzgar. Yo sé que hay mucha gente que realmente creen que el Reino Unido es mejor fuera que dentro de la Unión Europea. Lo creen, tienen esta convicción. ¿De dónde viene la convicción? Bueno, puede ser manipulado, porque yo no pienso que es muy, ¿cómo decirlo?, racional. Pero bueno, ¿quién somos nosotros como la Unión Europea a decir, bueno, es que es el populismo, es el nacionalismo? Sí, lo que podemos constatar en toda la Unión Europea, que el nacionalismo está creciendo. Eso sin ninguna duda. Sí. No es la palabra todavía, porque yo pienso que en la segunda mitad del siglo XX el nacionalismo bajó bastante y bueno, la Unión Europea realmente tenía un éxito que no siempre hemos podido como capitalizar, lo diría así. Pero a partir del inicio de este siglo, yo pienso que sobre todo empezó a partir de 2008 y 2009 con la crisis económica, surgieron de nuevo estos sentimientos que no hemos conocido durante mucho tiempo. Lo has dicho muy bien, el objetivo principal de la Unión Europea ni siquiera es la economía o todo lo que son los beneficios de no tener fronteras, es la paz. Obvio. Es la paz. Pero es obvio, pero quizá para ti y para mí, pero no para todos, porque yo pienso que hay muchísimos europeos que piensan que la paz es algo que ya está garantizado.
ya olvidaron lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de construcción de la Unión Europea, que ha sido largo, difícil y hemos hecho muchos errores, hemos tenido muchos éxitos, pero al final olvidaron un poco que ha sido el objetivo al origen de esta construcción europea. Y eso sí es bastante peligroso. Es bastante peligroso porque, bueno, a nosotros no nos parece, como Unión Europea, no nos parece el buen camino de reempezar a nacionalizar y así es. A separar esta unión que hemos construido con tanta buena voluntad. Además de la existencia de estos movimientos internos a los países, también parecería que hacia afuera la visión ilustrada, llamémosla de esta manera, porque proviene del proceso cultural de la Ilustración, de algún tipo de control sobre el poder, de algún tipo de limitaciones al poder, de la valoración del modelo democrático, de la valoración del principio central de los derechos humanos, del respeto a las libertades, es algo que está en entredicho en el mundo, y cada vez más. Y vemos cómo efectivamente modelos no democráticos se frotan las manos viendo estos acontecimientos, ¿no? Y obviamente juegan o apuestan a que el modelo autoritario, que es el modelo que ha estado preponderando en la historia de la humanidad durante los últimos 10.000 años, con excepción de los últimos 200, es el modelo que va a irse imponiendo nuevamente en el mundo. Y en ese sentido... Ojalá no. Sí, ojalá no. En ese sentido, la obligación y el sentido de lo que está pasando en Europa ahora es ese. Es comprender que no solamente estamos hablando de que la Gran Bretaña se quiere ir, estamos hablando de que hay una amenaza real a un modelo de libertades y a un modelo político y democrático que ha sido la fuente de crecimiento y de desarrollo más importante que ha visto el mundo. Y ese modelo es el que empieza a quedar en entredicho ante el renacimiento del autoritarismo. ¿Y por qué será? Esa es la pregunta que yo pienso que deberíamos hacer. ¿Por qué será? Yo pienso que hay varios factores y es muy difícil porque el panorama es tan gigantesco, tan grande, para decir eso es la razón. Pero, por ejemplo, todo lo que es el tema de Internet. Finales del siglo XX, a partir de este siglo, las redes sociales no existían antes. Todo el mundo miraba las mismas noticias la noche. Y ahora ya no. Entonces eso ha tenido un impacto pero inmenso sobre todo lo que es la política, porque algunos saben muy bien cómo entrar en estas redes sociales y pueden ponerse ahí hasta manipular o tratar a buscar apoyo, y otros quizá no lo hacen. Es un factor que yo pienso que no podemos negar. El otro factor es que efectivamente entrando en el siglo XXI es que ya es, ¿cómo decir? Las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, las frustraciones que hay, el poder de los multinacionales, la globalización, son todos factores que también dan miedo, yo pienso, a una gran parte de la sociedad. Les da miedo y dicen, bueno, pero quizá mejor que nos defendemos a nosotros, porque esta globalización nos impacta demasiado. Eso es nacionalismo. Entonces hay muchísimos factores, hay todo lo que se llama la industria, ¿cómo se llama? La revolución industrial 4.0, que puede soñar como algo de desarrollo y vamos a ¿cómo decirlo?, modernizar toda la sociedad, etcétera, etcétera, pero también da miedo a la gente, porque da miedo porque quizás van a ser reemplazados por máquinas. Entonces, hay una serie de factores, yo pienso que no nos hemos dado cuenta, entrando en el siglo XXI, que seguimos con un modelo político
del siglo XX. O del XIX. O hasta, bueno, no, yo prefiero quedarme al siglo XX, que quizá ahora deberíamos, no sé, pensar, reflexionar, adaptarnos. A la nueva realidad. Así es. Yo escribí hace algún tiempo un artículo sobre una reflexión justamente en torno al tema de los nuevos poderes, ¿no?, en el mundo, y de cómo el Estado Nacional es una entidad que, por su naturaleza, está completamente venido a menos en relación a lo que era el Estado Nacional hace 50 años, ¿no? Tanto desde arriba como desde abajo, es decir, el momento en que el Estado Nacional se integra a un organismo supranacional, cede una parte de sus atribuciones. Y el momento en que la globalización impone sus reglas en el mundo, el Estado Nacional también es perforado desde abajo, porque la ciudad y el gobierno local se vuelven los agentes más importantes del desarrollo económico. Son las ciudades las que se vuelven los motores del desarrollo, ya no los países. Y en esa medida buscan sus relaciones con otras ciudades o con otros medios. Entonces, la empresa global, la disminución de la importancia del Estado, la importancia del multilateralismo, son todos temas que, como tú señalas, deben ser considerados, y es esencial que el nuevo análisis y el nuevo planteamiento que se haga para analizar la nueva realidad vaya por ahí. Así es, pero un Estado nunca va a dejar su soberanía a una organización multilateral, como es el caso en la Unión Europea, si no tiene intereses. Obvio. Y eso es lo que pasó, y lo que hemos visto efectivamente en la segunda mitad del siglo XX, que efectivamente los estados han dado cada vez un poco más, porque entendieron que efectivamente al final en su interés. Y las ventajas, y siempre apuntaremos a eso. Las sociedades funcionan en relación a las ventajas que pueden obtener de las relaciones. Así es, pero el problema ahora en este siglo, que yo tengo la impresión que no quizás son los estados mismos, a pesar del hecho que por supuesto los líderes políticos van a hacer lo que tienen que hacer para obtener los votos de sus ciudadanos, pero que hay muchos ciudadanos que no entienden qué es el valor añadido de su estado a ser parte de algo más grande. Porque no explicamos bien, porque no saben, porque lo toman for granted, no sé, como garantizado. Y eso yo pienso que, bueno, es por un lado, yo pienso una responsabilidad, no solamente de la Unión Europea como Unión Europea, también de los gobiernos de los diferentes estados miembros de la Unión Europea, de mal comunicación o ausencia de comunicación. Pero también, y eso ya lo hemos tocado, es también el hecho que algunos han entrado utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, para justo manipular o no sé manipular, pero tomar beneficio del hecho que no hemos transmitido suficientemente el valor añadido, que ellos todo lo que va mal es... Bueno, dicen que es por esta razón. Entonces es muy difícil el tema, de verdad. Y yo pienso que poco a poco, ya estamos casi 2020, estamos entendiendo o aprendiendo de nuestros errores. Pero todavía yo pienso que no sabemos muy bien qué es la respuesta correcta. Te agradezco muchísimo, Marian. Ha sido una serie de reflexiones muy interesantes las que haces. Y efectivamente, ojalá aprendamos de los errores y saquemos partido y ventaja de ellos, y no nos empeñemos como tantas veces en volver a tropezarnos en la misma piedra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.